los califas omeyas de Córdoba, todos eran rubios. اوكي خطفتهم انا. Al-Ándalus es la historia nuestra. فلاح المنكوب فلامينكو فلاح منكوب. السلام عليكم فاميليا. ردينا لبلاسا دي اسبانيا، اشهر ساحات الاندلس. نحن في العاصمه الاندلسيه اشبيليا، بس المره هذه جايين للساحه هذه عشان نتفرجوا على حاجه ثانيه، فلامينكو. وهل يعقل تجي هنا الاندلس ما تتفرجش على الفلامينكو؟ فلامينكو تقدر تشوفها في مكانين، يا اما تمشي لوحده من الديار التقليديه الاندلسيه وتدير حجز وتشتري تذكره وتتفرج، يا اما تتفرج على الرقص نتاع الشوارع. فهذا اللي بنتفرجوا عليه توا. الايام اللي فاتت حضرت في مكان ثاني قال لك كاسا ديل فلامينكو، كان حلو، ولكن توا نبي نتفرج على رقص الشوارع لأول مرة نحضره من بدايته لنهايته، وبلكي بعد ما يكملوا نسألهم شوية أسئلة. الله لا 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 ولا الدنيا. تعالوا قاعدين دايرين عرض ورا الثاني، انا نستنى فيهم يكملوا بنتكلم معاهم، ما عادش يكملوا. Bueno, pues agradeciendo mucho, esto es el final. اوكي خطفتهم انا. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo se llamas? Charo. Charo. Sí. Bailadora de flamenco. Sí. Me encanta tu performance, sí, muy bueno. ¿Cómo aprendiste? Yo soy argentina. Ah, Argentina. Aprendí primero en mi país, empecé a estudiar allí y luego empecé a venir a estudiar aquí, a tomar clases y demás, y me terminé de enamorar aquí del flamenco, hasta que bueno, tomé la decisión de ya quedarme a vivir aquí. Entonces aprendí en varias distintas escuelas, de varios maestros, aquí con mis compañeros, bailando en la plaza, haciendo arte callejero, y en el tablao también se aprende mucho. Nombre de flamenco, ¿qué significa? Sí, flamenco viene de la palabra, una de las teorías es que viene de la palabra felamen, que significa campesino errante. Errante es que no tiene un sitio fijo, sino que es nómade. Sí, ¿de qué idioma? El flamenco viene de varias culturas, ¿sí? La mezcla de varias culturas, pero se termina de asentar aquí en Andalucía. Tiene mucha mezcla de cultura árabe, musulmana, de los gitanos del norte. En árabe decimos falah al-mankub, flamenco, falah al-mankub. ¿Qué significa? El mismo que ¿Lo dices. mismo? Ah. Sí, falah al-mankub es la raíz del palabra árabe, falah al-mankub, entonces flamenco. ¿Y qué hay más? ¿Bailadores o bailadoras que hacen flamenco en la calle? Bailadoras. Bailadoras. Sí, en general siempre somos más, hay más mujeres que hombres. ¿Quieres decir algo más? No, te agradezco. Muchísimas gracias. Gracias, buen viaje. Sí. Gracias. Y esto es Carlos. Hola. Sí. ¿Cómo decimos? ¿Cantador o Cantaor. 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 El cantaor del flamenco. Puta salir de Sevilla y meterme en las arenas. ¿Qué temas estás hablando de? Pues depende del estilo o palo, como lo decimos nosotros. El flamenco tiene muchos estilos diferentes. Sí. Por ejemplo, en Cádiz es típica las alegrías de Cádiz. Y hablan pues, como Cádiz es un puerto, pues habla de la vida marinera, habla de las cosas cotidianas de ese lugar. Por ejemplo, yo soy de Jerez. Jerez tiene otra cultura, más del interior, del campo. Creo que normalmente en la raíz del flamenco hay mucho gritas, hay mucho sed, en las canciones.
más que están felices. ¿De verdad? Claro, el origen del flamenco, el origen es una protesta. En realidad el flamenco es de una sociedad marginal española. Marginal. Marginal. ¿Qué es marginal? Marginal es como una sociedad que siempre ha sido muy vulnerable de la sociedad española, es decir, de la gente pobre. ¿Y sabes qué significa la palabra flamenco? Hay teorías, no se sabe con toda la certeza, pero la teoría que es más reconocida es que procede del árabe. Falah Mankub. De Fela Menkub, eso. Fela, okay. Fela y Menkub, ¿no? Sí. Que es como una especie de campesino o alguien que... Y Menkub es como... Que tiene nada. Que... Nada, es un Menkub, es como sí. que ha perdido su identidad. Que ha perdido todo. Todo. Sí. Pero no material, sino como también su historia, toda su... ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama tu banda? Nosotros somos... El flamenco funciona, ponte tú, o sea que vienen músicos por separado y hay una serie de códigos y podemos tocar juntos. Ah, ok. Entonces no están en grupo. No. Ah, ok. Incluso puede ser, no es el caso, pero puede ser que no nos conozcamos y que lo hagamos igual, porque es una cosa que puede suceder en el momento y no podemos entender. Wow. Y si voy a volver otro día, quizás voy a verte con otra bailadora. Con otras personas. Oh. Sí, así es. Muy bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Sí. Hasta luego. Chao. Okay. الفترة اللي فاتت قابلني فيديو على الانترنت لشخص ينقال أنطونيو مانويل، بروفيسور كاتب وباحث متعمق في موضوع الفلامينكو وارتباطه بالتاريخ متاع المسلمين الموجودين في الأندلس، كيف أن بثق الفن هذا لما سقط الأندلس وطلع للوجود. فخطر في بالي بما أني أنا موجود في الأندلس وقاعد ندير في فيديو عن موضوع الفلامينكو، ليش ما ندورش الشخص هذا ونتلاقى معاه ونسمع شن عنده. وفعلا حاليا أنا في الطريق للقرية متاعته، القرية اللي ينقال لها المدفر دير ريو. خلاص وصلت القرية تو بنتلاقوا معه. وصل. Puedo decir usted Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Estaba preocupado Ah, ¿por qué? Porque... por el tiempo. Sí, claro. sí, disculpe. Hay veces, hay árabes que dicen tiempo árabe cuando estás tarde, pero creo que también el andaluz escucha es el mismo. Bueno, se parece. Ok, قال لي إن زار طرابلس. ¿Qué tiempo visitaste Trípoli? Hace mucho tiempo. Ok. Hace mucho tiempo, sí. ¿Para turismo o por qué? Bueno, fue una visita para conocer Libia. Ok, voy a hablar un poquito en árabe. أنا اللي جذبني ولفتني في الفيديو متاعه بيحكي ويدافع عن تاريخ الفلامينكو، كيف إنه طالع من عندنا لما سقط الأندلس. فعشان هيك حبيت نتلاقى معه وحنسأل على حاجات تانية توا. Creo que no hay conexión entre los gitanos y los árabes. ¿Por qué hay gente que dicen cuando termina el Andalus, el flamenco empieza con los dos, de árabes cuando encuentran los gitanos? No hay, creo que no hay relación. Sí hay relación, sí. Ok, claro que enséñame. hay. Mira, el pueblo gitano es un pueblo perseguido, pero es un pueblo mestizo. Es un pueblo que en su alma tiene muchas religiones. Cuando viene a la península se encuentra con el pueblo de aquí, que también es un pueblo mestizo, porque es musulmán, pero también es judío, también es cristiano. Entonces, cuando se conquista Granada, la conquista de Granada, el final de Al-Ándalus, son perseguidos todos los distintos, pero mientras que al musulmán y al judío se le expulsa y el que se queda es perseguido e incluso matado y se le quitan todos los bienes, al gitano no se le mata. Y entonces el pueblo que se queda acaba refugiándose en el pueblo gitano. El pueblo gitano lo abraza. ¿De verdad? Sí. Y entonces llega un momento en que se hace gitano. Y entonces el pueblo gitano en sí mismo es su pueblo, el pueblo gitano mezclado con el pueblo negro, con el pueblo morisco. ¿Por qué los oficios de los gitanos son los oficios de los moriscos? ¿Por qué en la lengua gitana hay palabras que provienen directamente del árabe? ¿Por qué? Porque en verdad el pueblo morisco se refugió en el pueblo gitano. ¿Sabes ejemplos? Por ejemplo, palabras. Por ejemplo, alalá se dice como alegría, ¿no? Pero hay muchas palabras. Por ejemplo, duquela. Duquela. ¿Duquela? ¿Qué significa? Duquela en gitano, en caló, es dolor. Y es una mezcla de una palabra
del sánscrito, que es dukkha, que es dolor, Sí. y alam, dolor. Dukkhalam es dolor, dolor. Ah, dukalam. Y lo mismo que le pasa a las palabras, le pasa a la música. De la música de los moriscos se mezcla con la música de los gitanos y se mezcla con la música de los negros. Es el origen de los flamencos. Nace exactamente ahí. Cuando el flamenco nace en idioma árabe. No, no. Cuando el flamenco nace, cuando ya se ha acabado Al-Ándalus. Sí. Y entonces la conquista lo que hace es imponer una religión, que es el catolicismo, tienes que ser católico, y además impone una lengua, que es el castellano. El morisco aprende castellano, Ah, el morisco se hace católico. sí. Aún más, un morisco, para salvar la vida, intenta parecer el más católico del mundo. Sí. Come cerdo, bebe vino, Ah, utiliza la taquilla, la virtud coránica de la taquilla, sí. para salvar la vida. Sí. Pero luego dentro de casa, en la intimidad, sigue siendo musulmán. Sí. Esconden su religión. Su religión. Claro, al esconder su religión, ellos cantan lo que cantaban y rezan como rezaban, pero con muchísimo más dolor. El flamenco no es música andalusí, la música andalusí es culta, mientras que el flamenco es una música popular, nace del pueblo. En la música andalusí hay melancolía, en el flamenco hay trauma, hay dolor. ¿Quién es ese soldadito? Porque te han quitado tu identidad, te han quitado tu esencia. Entonces estás cantando con dolor porque ya no puedes ser quien era. Sí. De hecho, hay un martinete, que es un palo flamenco, y dice literalmente eso, que yo ya no soy quien era, ni lo que debía de ser. Dice Sí. que soy un mueble arrumbadito en la pared. O sea, está diciendo, ni soy lo que era, o sea, ya no soy musulmán, pero tampoco soy lo que debería ser. Tampoco soy un católico. Soy un nadie. Y ese nadie es el origen de los flamencos. Ahí nace el flamenco. Claro, el flamenco está cantando en lo que te queda en la memoria. Entonces ya son palabras sueltas, son melodías sueltas. Una llamada a la oración, un adán, es la raíz de un palo flamenco que es la soleá. Pero porque salá, oración, es el origen de la palabra soleá. De hecho, En música. en música, La palabra sol soleá, significa salah. salá. Porque hacen en la misma manera. Se parece. Pero ¿en qué empieza a diferenciarse? En que empiezas a olvidar y en que empiezas a cantar en castellano. Ya empiezas a cantar en la lengua nueva. Ya olvidas por qué cantabas eso, pero lo sigues haciendo. Y en salah estás mencionando a Allah. Sí. Pero en flamenco no hay. Sí, ¿Hay? el flamenco cuando al cantar, Sí. al bailar o al tocar, te conecta directamente con el corazón, la gente dice, ole. Y ole es Allah. Está diciendo literalmente Dios. Allah, en árabe andalusí, en la lengua andalusí, se pronunciaba con imela. La imela es pronunciar la A como si fuera una E. Al principio, cuando los gitanos bailan flamenco, ¿no hay moriscos? ¿También bailan flamenco? Claro, mira, al principio, es que no es flamenco, aún no hay flamenco. El flamenco está naciendo, Ah. es como si fuera un bebé. Los moriscos, por ejemplo, hacían zambras, se llamaba así, una zambra, que puede venir de zumra, que es como grupo, un grupo de personas, Sí. ¿no? Una zambra, hacía leilas, que son pues, bailes de noche, las leilas, las zambras, eso lo cantaban y lo bailaban los moriscos. ¿Eso es flamenco? No, entonces no era flamenco. La llamada a la oración que se cantaba entonces era flamenco? No, entonces no era flamenco. Pero está pasando a la vez que gitanos están bailando lo que traían en su peregrinaje y a la vez se está mezclando con los moriscos negros. Crea un mestizaje del que nace el flamenco. Sí. Y eso va forjándose poco a poco,
poco a poco, hasta que llega un momento en el que ya no hay moriscos, ya no hay negros, es que todos son gitanos. Para el pueblo, todos son gitanos. En el siglo XVIII se persigue a los gitanos, se les mete en la cárcel, y se les mete en la cárcel porque el rey sospecha que los gitanos en verdad son moriscos, que muchos gitanos son moriscos, otros son gitanos, pero es que ya da igual. Es importante para que entiendas que igual que Al-Ándalus es un periodo muy importante de nuestra historia, de la historia de la península, que aquí no se quiere estudiar, que aquí lo quitan de los libros, que lo quitan de los colegios, porque nos siguen haciendo creer que es una historia de extranjeros. No es una historia de extranjeros, es la historia de España, es la historia de Andalucía. Al-Ándalus es la historia nuestra, una historia mestiza, donde hay muchas sangres, donde hay muchas culturas, pero es nuestra historia. Y Averroes es un filósofo cordobés, es cordobés. ¿Hablaba en árabe? Sí. ¿Era musulmán? Sí. Pero era cordobés. Y tiene nombre árabe, Ibn Rushd. Tiene nombre árabe, pero nació en Córdoba. Su padre nació en Córdoba. Su abuelo nació en Córdoba. Es un cordobés. ¿El abuelo de su abuelo? Da igual. Con una generación me vale. Sí. O sea, no es extranjero. Yo quiero que tú entiendas que en España se están convirtiendo en extranjeros a quienes hablaban en árabe. Y forman parte de nuestra historia. Y es muy importante que desde el mundo árabe y desde el mundo español se reconozca que que forman parte de nuestra historia, que no son extranjeros. Es un cordobés que habla en árabe, pero que el árabe también fue lengua de mi historia. Y los filósofos que escribieron en árabe también son filósofos de mi historia. Pero sus abuelos estaban árabes que llegan aquí. Claro, entonces, los conquistadores de América hacen que todos los americanos sean españoles. Es un disparate. La mayoría de la población era peninsular. Se convirtió al Islam, aprendió árabe y se convirtió al Islam, pero no eran árabes, eran de aquí. Yo respecto a eso, en el mismo tiempo, queremos que la historia de la Andalucía también está parte de nuestra historia. Claro, sí. Es una historia común. Sí, exacto. Pero es muy importante que desde el mundo árabe se reconozca que es historia de España, y es muy importante que España reconozca que también es su historia. La Alhambra de Granada la construyeron granadinos. Granadinos que rezaban a Alá, sí, pero eran granadinos. Granadinos que hablaban en árabe, sí, pero eran granadinos. Es una historia común con el mundo árabe. Pero no son extranjeros en España. Todos los califas omeyas de Córdoba, todos eran rubios. Todos, sin excepción, eran hijos de mujeres cristianas del norte. Luego, ¿eran árabes? Si nacen en Córdoba y su madre es una cristiana del norte y su padre es rubio y él es rubio, eran árabes y andalusíes. eran las dos cosas. يا جماعة عشان الفيديو ما يطلعش طويل بقينا نطلع من الموضوع كل شوية ونطفي في الكاميرا ونهدرز أنا وياه خلف الكاميرا. Estamos ahora en el Mudaffar. Sí, en Al-Mudawwar. Al-Mudawwar es una palabra en árabe. Al-Mudawwar es el circular. Okay. Hay muchísimos monumentos que tienen nombre en árabe. El río más importante de Andalucía es el Guadalquivir, Wad al-Kabir, el río grande, está en árabe. La montaña más importante de España es el Mulhacén, es el Muley Hazem, y está en árabe. Yo me siento muy orgulloso de que la historia, mi historia, también esté escrita en árabe. Pero es una historia común, es una historia compartida del mundo árabe y de este mundo de aquí, que están unidas de tal manera que son inseparables. ¿Qué es tu música, tipo de música favorita? Yo suelo escuchar música pop y música flamenca, Okay. porque soy un ciudadano del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, escucho música del siglo XXI Sí. y escucho también flamenco del siglo XXI. ¿Has escuchado Muashahat? Sí, la muasaja. Sí, exacto. ¿Recuerdas una cosa? Mira, la muasaja, Sí. la muasaja se cantaba en árabe, Sí. pero es una pieza andalusí. Exacto. Cuando Firyab es uno de los músicos más importantes de la historia universal. Sí. Es un músico persa de Bagdad.
y viene a Córdoba. Y él trae las músicas del mundo árabe y del mundo persa. Pero aquí, en Al-Ándalus, las hacemos nuestras. Y esas expresiones, que eran muy largas, las hacemos más cortas y las convertimos en muaxaj. Sabes que en Norte de África, ahora, en países como Libia, Algeria, Tunisia, Marruecos, hay tipos de música, se llaman Andalucía. Sí. Por ejemplo, en Libia hay Maluf, we call it Maluf. Maluf, no sé, en Túnez ¿sabes? también. Maluf, en Libia y Túnez. Sí, exacto. La música al-Garnatí. Garnati. ¿Ya escuchas antes? Es una música muy emocionante. A mí me emociona muchísimo, porque es como Al-Ándalus intacta, como Al-Ándalus en Formol, como si hubieras cogido Al-Ándalus y estuviese todavía allí. Y es muy emocionante porque ha sido la memoria de generaciones y generaciones las que la han mantenido intacta. Espero que tengo más tiempo para hablar contigo, pero... se acaba. Sí, se acaba. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti. Muchísimas gracias a ti. ¿Quién